Buenos días, mi compañera Marina Pérez y yo, Mayra Cárdenas, les vamos a presentar sobre el algoritmo diagnóstico de las anemias para poder dar un tratamiento oportuno y seguro a los pacientes. Para introducir al tema es necesario saber que las anemias son la reducción de uno o más de los principales parámetros de los glóbulos rojos, como la concentración de hemoglobina, el hematocrito y recuento de estos glóbulos rojos por debajo de los valores mínimos requeridos para una adecuada oxigenación tisular. Para lograr un buen diagnóstico se debe realizar una historia clínica y exploración física completa que nos permite aproximarnos a la causa mediante el cual se dan los signos y síntomas presentes en el paciente, como astenia, dinamia, palpitaciones, palidez cutánea y otros que serán de gran ayuda junto al hemograma con estos índices eritrocitarios, la cifra de reticulocitos, el prótesis de sangre periférica y un estudio bioquímico amplio para poder establecer un diagnóstico adecuado de acuerdo a su morfología. Algunas definiciones a tener en cuenta para lograr a cabo un buen algoritmo diagnóstico son el volumen corpuscular medio, conocido como el índice eritrocitario de mayor valor clínico, con base al cual se clasifican las anemias en microcíticas con un valor medio de 80 femtolitros, macrocíticas con valores mayores a 100 femtolitros y normocíticas entre 80 a 100 femtolitros. Además, también podemos encontrar variaciones en la hemoglobina corpuscular media, que representa la cantidad de hemoglobina que hay dentro de los glóbulos rojos y que nos permite clasificar en hipocromía de un color más claro con valores menores a 28 picogramos, normocromía, que es de 28 a 32 picogramos, e hipercromía mayor a 32 picogramos. Otro aspecto a tener en cuenta es la cifra de reticulocitos para hacer una disminución o distinción sobre la respuesta medular, ya sea por elevación de estos, que indica anemia regenerativa, por ejemplo en casos de hemólisis o sangrado activo, o una disminución de esta dando a una anemia regenerativa. O, por supuesto, todos esos valores que mencioné pueden cambiar dependiendo de los rangos en el laboratorio. Siguiendo con el algoritmo diagnóstico de las anemias, debemos tener en cuenta, como se mencionó anteriormente, el realizar una historia clínica completa junto a la exploración física y el hemograma, que es el fundamental para guiarnos, gracias a que es un método que podemos encontrar tanto en hospitales como en centros de salud de primer nivel hasta cuarto nivel. Luego de tener los resultados del hemograma, se debe ver primeramente los valores de hemoglobina, que pueden variar según ciertas características que tenga el paciente, ya sea según la edad, sexo, altitud donde se tome la muestra, siendo diagnóstico en hombres adultos si es menor a 13,5 y en mujeres adultas menor a 12,5. En niños debe ser menor a 11,5 gramos de cilindro para poder dar diagnóstico. Posteriormente debemos revisar el volumen corpuscular medio, ya mencionado, esos niveles para poder clasificarlo. Si tenemos un resultado de anemia microcítica, debemos realizar un perfil férrico índice de saturación de transferrina, los cuales, si salen disminuidos, se deben pensar en una ferropenia o en una anemia de trastorno crónico, mencionar el gráfico como una ATC, que se diferenciará por los niveles de ferritina disminuidos debido a que hay una falta de hierro en la dieta, y aumenta en la ATC, ya que no es problema del consumo de hierro, por lo que las reservas de hierro van a estar bien. Sin embargo, no se tiene la capacidad de hacer salir el hierro al torrente sanguíneo. Además, los valores de transferrina pueden estar aumentados, pero en caso de estar disminuidos será diagnóstico de una ATC. Si los niveles de hierro e índice de saturación de transferrina o ferritina están aumentados, se debe tomar los niveles de reticulocitos. Si no están disminuidos, se deberá hacer un estudio de médula ósea y se sospecha principalmente de una anemia sideroblástica. Y si estos niveles de reticulocitos son normales, se podría hacer una electroforesis de hemoglobina para buscar otros trastornos de las células rojas y generar una gran sospecha de alguna anemia de tipo talasemia. En cuanto a la anemia normocítica, se debe tener los niveles de reticulocitos. Si estos están disminuidos, se debe sospechar de alguna otra citopenia. Incluso es necesario evaluar la morfología mediante un prótesis de sangre periférica o un estudio de médula ósea para un diagnóstico de algún síndrome mielodisplásico o aplasia medular. Si los niveles de reticulocitos fueran normales, se debe pedir un perfil férrico y evaluar si es por una enfermedad crónica o por el déficit de hierro. En el caso de que los reticulocitos estén aumentados, se piensa en una anemia regenerativa, por la que se debe evaluar posibles sangrados que esté padeciendo el paciente, y también deberíamos como médicos descartar un hiperesplenismo o una anemia hemolítica mediante el análisis de un lactato de deshidrogenasa, ya sea que existe elevado, la aptoglobina disminuida y elevación de bilirrubina indirecta. Por último, en caso de una anemia macrocítica, se debe descartar posibles causas de macrocitosis y pseudomacrocitosis junto con el consumo de alcohol, antecedentes
de hepatopatía o hipotiroidismo. Si es una anemia regenerativa, se piensa igualmente en sangrados o hemólisis adquirida o hereditaria por diversas causas, por autoinmunes, también por síndromes linfoproliferativos, microangiopatía trombótica o fármacos que pueden ocasionar esta reacción. Si no es regenerativa, sino que los niveles están normales o disminuidos, se debe hacer un frotis de sangre periférica para evaluar las alteraciones morfológicas con un estudio de médula ósea que es de una alteración compatible con megaloblastosis, de la cual se va a analizar tanto niveles de vitamina B12, ácido fólico en busca de una anemia perniciosa o megaloblástica, pues por esta misma deficiencia del B12, o si es déficit de ácido fólico se debe pensar en un síndrome de mala absorción. Vamos a hablar de unos artículos relacionados con la anemia. El primero de ellos es un estudio de corte retrospectivo llamado Maternal Perinatal Morbidity and Mortality Associated with Anemia in Pregnancy. Se evaluaron a las mujeres en embarazo en Columbia Británica entre el 2004 y 2016 que hayan tenido o el nacimiento vivo o un mortinato mínimo a las 20 semanas de gestación, con un total de 515.270 mujeres, y se clasificó en el grupo de las que tenían anemia si fueron diagnosticadas en el tercer trimestre de embarazo o justo antes de ingresar al parto, hallando que 65.906 de ellas tenían anemia. Y según los resultados, las tasas de anemia fueron significativamente más altas en mujeres con extremos de edad, que serían menores de 20 años y mayores de 40, las multíparas que tuvieron un peso inferior de 50 kilogramos antes del embarazo, las que tenían antecedentes de cesárea, mujeres hipertensas, con enfermedades crónicas, con antecedentes de muerte perinatal y de embarazo de fertilización in vitro. Además, las mujeres con anemia tenían probabilidades significativamente mayores de estancia hospitalaria prolongada, donde la duración media de las no anémicas fue de 2,6 días, 3 en anemia leve, 4,5 en moderada, 5,2 en grave y 4,4 en la no especificada, es decir, la que fueron tomadas justo antes del parto. Esta patología se asoció con varias morbilidades y resultó en la necesidad de mayores requisitos de atención médica, que incluye cuidados intensivos tanto para la madre como para el recién nacido. También en el periodo intraparto se asoció con tasas más altas de inducción del parto, parto por cesárea y necesidad de transfusión de sangre. Y las tasas de morbilidad infecciosa fueron significativamente más altas entre las mujeres anémicas en los periodos intraparto y posparto. Por otro lado, la anemia moderada y grave durante el embarazo se asoció con tasas más altas de nacidos vivos prematuros, de bajo peso al nacer, de mortalidad y morbilidad perinatal. En otro estudio llamado The Incidence, Complications and Treatment of Iron Deficiency in Pregnancy, mencionan que una deficiencia de hierro en mujeres de edad reproductiva es una circunstancia muy común que afecta incluso más del 40% de los embarazos en el primer trimestre en Estados Unidos, utilizando límites estándar de porcentaje de saturación de transferrina y de ferritina sérica menores a 50 microgramos sobre litro, viéndose afectadas principalmente las adolescentes con intervalos cortos entre estos embarazos de poblaciones socialmente desfavorecidas o que son inmigrantes recientes de países en desarrollo. También en este artículo muestran un algoritmo de diagnóstico de anemia durante el embarazo que deben tener valores de hemoglobina menores a 11 gramos decilitro y al medir tanto la ferritina como la saturación de transferrina se clasifica como tener adecuadas reservas de hierro con ferritina mayor o igual a 30 microgramos por decilitro. Por lo tanto sospecharemos de otra causa de la deficiencia de hierro, mientras que esto será inadecuado según la reserva con valores de ferritina menores a 30 microgramos por decilitro o con una saturación de oxígeno menor al 20%. Entonces se subdivide cuando es el primer trimestre de embarazo, si no es necesario tratarla con hierro vía oral, se reevalúa dentro de 4 a 6 semanas, y si sigue con esta deficiencia se debe administrar hierro intravenoso. Y en caso de que mejore estos niveles se reevalúan 6 semanas después del parto. Si es en el segundo trimestre con una hemoglobina menor a 11 gramos decilitro o en el tercero, se debe administrar hierro intravenoso e igual se debe reevaluar en las próximas de 4 a 6 semanas. Si sigue baja esta ferritina y la saturación, se vuelve a dar vía intravenosa, y si hay mejoría se evalúa 6 semanas posterior al parto.
Mencionan también unas complicaciones secundarias a esta anemia. En el caso del feto, se halló que se aumenta la morbilidad, ya que según estudios en animales, se encontró que una deficiencia de hierro en periodos de tiempo críticos del desarrollo se generan alteraciones en el metabolismo cerebral, en la neurotransmisión, la epigenética y la mielinización, que puede persistir en años posteriores. También se ha demostrado que la deficiencia de hierro afecta al sistema cardiovascular, un mayor riesgo de hipertensión, de obesidad y cambios en el metabolismo de los lípidos. En el feto puede tener un bajo peso al nacer, un tamaño pequeño para la edad gestacional y tasas más altas de sufrimiento fetal, así como se vio en el artículo anterior. Tenían un mayor riesgo de sufrir trastornos neurológicos como el trastorno de espectro autista, el déficit de atención y otras discapacidades neuronales. Y en la madre puede ocasionar un trabajo de parto antes de lo esperado, antes de lo adecuado, desprendimiento de la placenta, hemorragia severa posparto, preeclampsia, necesidad de histerectomía, shock, mayor riesgo de ingreso a UCI y la muerte materna.